Bienvenidos, estamos en una nueva charla para un bloque de conferencias que estamos dando, o de charlitas pequeñas, sobre cómo fue la pasión de Cristo, intentando profundizar un poquito más de lo que se hace habitualmente, y concretamente es un bloque de un ancla en la tormenta. Entonces, bueno, pues ahora tenemos que hablar del Sanedrín y la primera condena de Jesús. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es ¿qué era el Sanedrín? El Sanedrín, aunque ya lo iniciamos en la charla anterior, es una institución importantísima dentro del pueblo judío en el tiempo de Jesús, porque era por una parte era el Tribunal Supremo, estaba formado por 40 miembros que eran de la clase sacerdotal y de la clase aristocrática de Jerusalén, y estaba dirigido o encabezado por el sumo sacerdote. En total eran 41. Y este Sanedrín pues tenía una misión judicial, pero también tenía una misión de ser dar directrices en el campo religioso, y también pues tenía algunas funciones de carácter político, y sobre todo pues el enlace con los romanos, que eran los que de facto estaban gobernando ese territorio, ¿no? Bueno, el Sanedrín normalmente se reunía en una sala especial dentro del templo, concretamente era la sala de las piedras talladas. Lo que ocurre es que, dadas las circunstancias, el Evangelio nos lo dice en varias ocasiones, quisieron prender a Jesús de forma discreta, porque precisamente había muchísima gente en Jerusalén, no querían que la gente se sublevara, etc. Y entonces, ¿qué hacen? Pues la reunión del Sanedrín se hace en un sitio distinto, que es la casa del sumo sacerdote, que clarísimamente el Evangelio dice que es la casa de Caifás, que era realmente el sumo sacerdote. Anás lo había sido, y es verdad que siempre que se refiere al sumo sacerdote es Caifás. Es decir, aunque pudieran tener pues un tratamiento de los que habían sido sumos sacerdotes, que se les siguiera llamando sumo sacerdote, en el Evangelio eso no ocurre. Siempre que existe el sumo sacerdote se refiere a Caifás. Bueno, entonces, en lugar de reunirse donde tocaba oficialmente, para ser más discretos, se reúnen en la casa de Caifás. Es curioso porque las excavaciones arqueológicas nos están mostrando que probablemente se conoce esa casa, ¿no? Está justo al lado de la iglesia del Canto del Gallo. ¿Y por qué sabemos que esa es la casa del sumo sacerdote? Porque tiene prisión, tiene una serie de cárceles, que eso no podía tenerlo cualquiera en Jerusalén, solamente quien tenía poder de detener, y efectivamente pues ahí estaba el sumo sacerdote, que tenía la guardia, que es la que detiene a Jesús en el huerto de los olivos. Hay una pequeña discrepancia entre los exégetas sobre cuándo se reunió el Sanedrín, porque Lucas dice al despuntar el día. Pero hay que tener en cuenta que cuando se habla del canto del gallo, el canto del gallo sería sobre las 2:30 de la madrugada. Por tanto, pues había un tiempo bastante grande para que se pudiera hacer la sesión ante el sumo Sanedrín en casa del sumo sacerdote. Es decir, que esa discrepancia pues es una discrepancia que se tiene que matizar. No tenemos tiempo para hacerlo, pero en fin, mirando literalmente los textos, Lucas no dice una cosa distinta. Es decir, que se reunieron de noche, sí. Hay gente que dice, bueno, pero eso era ilegal. Es ilegal ahora, es decir, después de la destrucción del templo, que funcionan las cosas un poquito distintas en Israel, pero está claro que se podían reunir de noche. Entre otras cosas porque tiene que ser antes de que se produzca la sesión del interrogatorio ante Poncio Pilato. Y esas sesiones se hacían de madrugada. Ahí cuando efectivamente pues eran sobre las 5 de la mañana, que ya empezaba a haber algo de luz. Pero esto era lo común, los romanos hacían esto, ¿no? Por tanto, el juicio ante el Sanedrín tiene que ser antes, por tanto, antes de que amanezca. Bueno, ya digo, habría que ver las palabras exactamente, pero yo creo que es suficiente que digamos que no hay una contradicción como parece, ¿no? La solución que da el grupo de sacerdotes que formaron Studia Semitica Novi Testamenti, es que en realidad no se dice al despuntar el día, sino mucho antes. Es decir, eso dice San Lucas. Por tanto, hay una traducción que no es exacta. Bien, o sea, no es el lugar habitual, pero era de noche. Y ya digo, eso hoy día se consideraría, de acuerdo con las normas actuales, como ilegal, pero en aquel momento no.
Otro tema que tenemos que plantear es que se dice que Pedro entra en la casa del sumo sacerdote. El texto que nosotros leemos oficialmente actualmente dice lo siguiente: Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Bien, ese texto, repito, estudiando el sustrato semita que tiene el texto griego, podría leerse de otra manera. Yo, pues en este caso, me parece bastante convincente el estudio que hicieron estos sacerdotes que formaban Studia Semitica Novi Testamenti. Porque una pequeña palabra cambiada, interpretada como sería la palabra hebrea original o aramea original, nos da una visión completamente distinta. Vamos a ver, el texto que propone pues César Franco, ¿no?, que ahora es obispo, dice: seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Aquel discípulo había sido avisado previamente por el sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Pedro, en cambio, estaba detenido delante de la puerta, fuera. Entonces salió el otro discípulo, que era consejero del sumo sacerdote, y ordenó a la guardia de la puerta e introdujo a Pedro. Claro, hay un pequeño cambio de palabras que parece que eso sería la traducción correcta del texto original que tenemos ahora mismo en griego, pero sería la versión aramea que estaba en la cabeza o en un escrito anterior, antes de que se pusiera el texto en griego. Y concretamente, pues esto nos daría muchas explicaciones, porque dice que el otro discípulo, claro, normalmente se piensa que ese otro discípulo sería pues Juan. Pero ya hay diversas teorías que dicen que efectivamente que Juan podía ser un personaje importante, pero en principio lo que sabemos de él es que era un pescador en Galilea. Por mucho que fuera una persona pues que tuviera importancia, pero era conocido del sumo sacerdote nada menos, es un poco raro. Sin embargo, según la versión de César Franco, pues resulta que si era conocido del sumo sacerdote, bueno, pues y había sido avisado para la reunión del Sanedrín, pues habría que decir más que conocido, consejero. Y la versión aramea de este texto se puede entender como tal, es decir, que sería miembro del Sanedrín. Tenía la autoridad suficiente como para ponerse en la puerta de la casa del sumo sacerdote y decir que pase Pedro. Eso, Juan, es un poco difícil que nos lo expliquemos. En cualquier caso, es decir, esta es una posibilidad que como hipótesis es bastante plausible y además tiene una base gramatical, dijéramos. Entonces, claro, si había sido avisado para la reunión tempestiva y era un consejero del Sanedrín, pues tenía autoridad como para pedir que pasara Pedro. Pedro pasa y aquí pues vamos a hacer una mínima referencia a lo que ocurrió, es que son las negaciones de Pedro. Pedro, curiosamente, se había manifestado como que iba a ser un defensor de Jesús. Aunque todos te nieguen, yo te mantendré. Y Jesús le dice, o sea, en fin, rebaja un poquito el nivel, porque antes de que cante el gallo, no es literal, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Bueno, pues el canto del gallo podría ser, pues al principio, la primera fase de la noche, o sea, sobre las 2:30 de la noche es cuando cantan los gallos en esa época. Y las negaciones de Pedro son además terribles, porque primero hay una negación más o menos firme, la segunda es cada vez más firme, la tercera ya es con juramento y todo. ¿Cómo sabían que Pedro era de los seguidores de Jesús? Por su acento galileo. Está clarísimo que eso era así. Es decir, que tenía que tener acento y que en Jerusalén se distinguía claramente. Entonces, ese canto del gallo pone en evidencia pues la fanfarronada de Pedro, de decir, yo no te voy a abandonar. Bueno, pues eso también hay que pensar que a veces nosotros tenemos buenos propósitos, pero nuestras realizaciones son un desastre. Pero quería entrar sobre todo en un aspecto que no se trata mucho y que creo que es importante. Y en esa sesión, que es qué pasó en esa sesión delante del sumo sacerdote, es decir, esa sesión extraordinaria del Sanedrín. Porque si analizamos los textos de los evangelios, vemos que de lo que se habla es de que buscaban la forma de condenar a Jesús. Y además que era una condena importante, es decir, no solamente que Jesús sufriera un castigo del que podría salir más o menos, pero que quedaría indemne su doctrina. Intentaban los sacerdotes que Jesús fuera condenado a muerte.
y si podía ser a muerte de cruz, precisamente porque, dice el Deuteronomio, porque maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Es decir, si Jesús moría crucificado, pues tendría que ser clarísimamente que no era el Mesías. Bueno, pues, ¿cuál es el argumento jurídico que se hace? Yo soy de los que pienso que hay dos juicios completamente distintos. Uno delante del Sanedrín, que es el que vamos a tratar ahora, y otro que veremos en el capítulo siguiente de estas charlas, que es lo que pasa delante de Pilatos. Y a este respecto, pues tenemos que acercarnos a, bueno, resumiendo un poco o simplificando un poco, ¿qué es lo que pasa inicialmente? Se está buscando testigos que digan qué ha dicho Jesús e intentar encontrar un motivo para poderlo condenar. Esos testigos falsos pues dicen cosas que no son tan concretas, ¿no? Y claro, no valía, ¿eh? Y Jesús le responde al sumo sacerdote: hombre, yo he estado predicando, ya digo, tampoco literal, yo he estado predicando públicamente, pues preguntad a los que me han escuchado, ¿no? Es decir, que, bueno, pues yo no he dicho nada en oculto. Y debieron impacientarse los miembros del Sanedrín que estaban en contra. No todo el mundo estaba en contra de Jesús. José de Arimatea y Nicodemo, que eran miembros del Sanedrín, estarían allí y estarían discrepando. Por cierto, no he dicho que ese que abrió la puerta a Pedro, pues podría ser, por ejemplo, uno de estos, ¿no? José de Arimatea o Nicodemo, que eran conocidos pero en fin, como no tenemos el nombre, ese otro discípulo, como digo, no sería Juan, sino que podría ser uno de estos miembros conocidos y a favor de Jesús. Bien, entonces, como decía, había discrepancias, entonces el sumo sacerdote dice algo que es determinante. Y entonces nos vamos a Mateo 26, que dice: entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahí Jesús, ante una afirmación tan fuerte, no puede hacer otra cosa, porque Jesús es la verdad misma. Lo que hace es responder exactamente algo que le va a condenar, como vamos a ver. Dice Jesús: tú lo has dicho. Que esto en español suena a, bueno, tú lo dices, pero yo no. No. Cuando dice tú lo has dicho es tú mismo lo dices. Eso es una frase que es una afirmación, no una cosa que se pone en duda. Y entonces ya Jesús debió pensar: de perdidos al río, ¿no? O sea, además os digo que en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Claro, esto colocaba a Jesús en igualdad al Padre. Y eso era inaceptable desde todos los puntos de vista para el Sanedrín. Que además tenía algo que nosotros no solemos pensar, y es que tenía una exigencia por el propio Deuteronomio, que es un texto importantísimo para los judíos, que es que se dice en Deuteronomio 13, en los puntos 2 a 11, o sea, los versículos 2 a 11, se dice algo de lo que normalmente no somos conscientes. Dice: si tienes un supuesto profeta que te presenta una doctrina y pone como sinónimo, como prueba, pues signos o milagros, y esos se cumplen, que era el caso de Jesús, pero te da una visión de Dios contraria al propio texto del Antiguo Testamento, pues este debe morir. Entonces Jesús sabe que si él dice que es igual al Padre, eso es una sentencia de muerte. Pero Jesús no puede mentir, eso es muy importante. Jesús no miente y entonces dice algo que sabe que le va a condenar. A mí eso me deja bastante noqueado, ¿no? Bastante impactado. No se puede mentir, ¿no? Entonces, habían estado buscando falsos testimonios. Habían dicho pues que Jesús dijo que destruirte este templo yo lo construiré en 3 días, pero bueno, eso era, decirle que quería destruir el templo, pues más o menos no era tan grave. Pero si daba la visión de que él era hijo de Dios, pues ahí se acababa la historia. Entonces, ¿qué hace el sumo sacerdote? Se rasga las vestiduras y entonces dice, fijaos que en ese sentido, pues está lo que acabo de decir yo. Dice: ¿para qué queremos testigos? Ya ha blasfemado. Claro, entonces, según el Deuteronomio, él mismo se condena a muerte. Y eso es suficiente para el Sanedrín. El delito, por tanto, por el que se condena a Jesús es el de blasfemia. No por declararse Mesías. Otros se habían declarado Mesías antes y después y no pasó nada. Nunca se había condenado a nadie por declararse el Mesías.
pero sí por blasfemia. Eso era importantísimo. Y esa es la condena, la primera condena, la condena religiosa del Sanedrín. Pero como vamos a ver, ellos se dan cuenta de que si esto se presenta ante Pilato, Pilato no puede entrar en un asunto religioso y entonces le cambian el criterio para que sea condenado a muerte, como vamos a ver. Pero esto lo veremos en el capítulo siguiente.